varias placas, radiografías, y recuerdo estar orando toda la noche. Oramos toda la noche: Señor, sácalo de esto, que no sea grave, que no sea un traumatismo severo. La cosa es que promediando las 6, 7 de la mañana, nuestro hijo estaba a salvo, la tragedia fue evitada. Y yo recuerdo ver por el espejo retrovisor a Kevin ya durmiendo plácidamente en su butaca, y pensé: Dios, tú eres realmente bueno, tú eres fiel y bueno. Pero de pronto una pregunta surgió en mi pensamiento, lo recuerdo hasta el día de hoy, antes de llegar a casa, y fue: si Kevin no hubiera sobrevivido, si hubiese tenido un traumatismo de cráneo, o estaría en coma hasta el día de hoy, o hubiese devenido en otra enfermedad, o si esa lesión hubiese sido más seria de lo que fue, ¿seguiría pensando yo que Dios es bueno? De allí la pregunta de este mensaje: ¿Dios es bueno siempre? ¿Nos parece que es bueno siempre? Esa es la gran pregunta del día. Para Brian y Christine Taylor, la pregunta es más que un interrogante académico, porque durante este último año, estaba leyendo la historia ayer por la tarde, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada durante 6 meses y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas. 7 años, 6 operaciones. A Brian, su esposo, lo despidieron del empleo también en lo que va de este año, y varios miembros de la familia murieron de tumores cerebrales el año pasado. Christine, en el proceso, quedó embarazada, esperando su hijo número 4, y ella llega a pensar que la vida es realmente dura. Ella conoce al Señor, su esposo también sirve al Señor, y ella escribe esto en su blog. Dice en internet: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe nunca flaqueó. La pérdida de los familiares de mi esposo, uno tras otro, que les diagnosticaban cáncer cerebral grado 4, fue incomprensible para mí, pero aún así yo mantuve mi fe. Permanecer hospitalizada durante 7 semanas y media por desprendimiento de mi placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando en Dios, obrando a favor mío, y aunque no entendía necesariamente las pruebas a las cual Dios me estaba sometiendo, yo decía: hay un plan de Dios detrás de todo esto. Y aquí que quiero que me presten atención, porque esto es lo que el Señor me dijo que te dijera. Lo escribe ella en el blog, pero de aquí es lo medular del sermón. Ella dice: Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría cualquier prueba que me viniera, siempre y cuando Él reconociera hasta cuándo fuera mi saturación, hasta cuánto yo podría soportar. Ese es el pacto que yo hice con Dios. Yo soporto lo que sea, sabiendo que Él no puede cruzar la línea de mi umbral del dolor, más de lo que yo podría aguantar. Él sabía que habíamos puesto ese límite. Presten atención a las palabras, no son elegidas al azar. Dios sabía que habíamos puesto ese límite y que Dios no lo podía pasar, más de lo que yo pudiera soportar. Y yo sabía en mi corazón que Dios nunca iba a cruzar esa línea. Pero Dios la cruzó. Di a luz una niña muerta. Con mi hija Rebeca, aún en casa, alimentada a través de un tubo, y su estado de salud futuro completamente desconocidos, dar a luz un bebé muerto, llegué a la conclusión inevitable que Dios en algún punto había cruzado la línea en la cual habíamos quedado y no salvó a mi niña. Nuestro límite, o mi límite, fue traspasado. Mi trato unilateral con Dios había sido quebrado. Y en ese momento todo cambió. El miedo se apropió de mí, mi fe se derrumbó, mi bienestar ya no estaba seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, esto no era un juego limpio. Y le dije a Dios: no estás jugando limpio conmigo. Rompiste un pacto que teníamos. Por primera vez me llené de ansiedad, y esa fe que tuve durante todas las crisis anteriores se fumó. Ahora voy a continuar con la historia de esta dama. Pero la mayoría de nosotros hoy, en esta mañana, aquí en River, todos, aunque no lo hayamos firmado, tenemos un
contrato, un acuerdo contractual con Dios. Todos hemos firmado un contrato, el cual Dios no firmó, pero nosotros sí, aunque no lo hayamos firmado, lo hemos confesado. Decimos, prometo yo ser una persona buena siempre y cuando Dios cuide a mi familia. Yo quiero servirle al Señor siempre y cuando el Señor me dé salud. Yo voy a serle fiel y voy a adorarle. Lo único que le pido es que no me falte el pan en la mesa. Yo estoy dispuesto a serle fiel hasta el último día y no fallarle. Claro, siempre y cuando mi matrimonio esté perfecto. Siempre en algún punto implícito, aunque no lo hayamos firmado, condicionamos a Dios y le decimos: Dios, yo te amo hasta tanto no cruces ciertas líneas que no estoy dispuesto a soportarte. Proclamamos que somos incondicionales, pero no lo somos. Siempre hay un punto que decimos: yo soportaría hasta esto, más de esto dejas de ser mi Dios. Esta dama es absoluta y descarnadamente frontal. Ella dice: Dios cruzó el límite que nos habíamos puesto. La pregunta es: ¿quién había puesto el límite? ¿Realmente Dios un día se acercó a ella y le dijo: ay, no cruzaré esta barrera? ¿O ella se lo impuso al Señor? Te amaré siempre y cuando me vayan bien las cosas, y si no, no voy a amarte más. Te serviré mientras las cosas estén a favor. Cuando los vientos estén en contra, no te serviré. ¿Quién firmó ese contrato? ¿Dios y nosotros o solo nosotros? Ahora, cuando Dios no satisface nuestras expectativas, empieza un torbellino de preguntas. ¿Dios es realmente bueno? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que su autoridad está restringida? ¿Puede hacer algunas cosas y otras tantas no? ¿Cuántas veces has pensado: ¿no habrá superado el diablo a Dios en esta ocasión? ¿Qué creemos cuando la vida no es tan buena? José en Egipto le dice unas palabras a Faraón que a mí me llena de preguntas, pero a la vez veo la autoridad con la cual José expresa estas palabras. Me llena de inquietudes, sí. Pero noten lo que José le dice a Faraón. Le dice: llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. La gente se va a olvidar que la pasó bien de tan intenso que va a ser el hambre en Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Va a ser tan feo lo que ocurra en Egipto que nadie se va a acordar de cuando comían. El haber tenido 2 sueños similares, le dice al faraón, significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. O sea, José ve 2 épocas, la abundancia y la escasez, y ambos las adjudica a Dios. La hambruna y la abundancia los ve bajo la jurisdicción divina. Ambas, dice José, diré sus palabras, fueron decretadas por Dios. Ahora, ¿cómo podría ser eso? La calamidad, la hambruna, ¿puede ser una idea de Dios? Por supuesto que no. Dios no crea ni apuesta a la maldad. Dice la palabra: lejos está de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Dios es la esencia de lo bueno, Él es soberano, y la palabra dice que Él está en control de todo. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al quien le place. Daniel 5:21. Entonces ustedes dicen: entonces ¿quién manda las calamidades? No las envía Dios, pero las permite. Y ahora les daré las razones. Las permite. Cuando la legión de demonios que estaban en el Gadareno son reprendidas por Jesús, le piden: permítenos entrar en esos puercos, y el Señor les da permiso. Dice la palabra Marcos 5:12, y les dio permiso. O sea, el diablo tiene que obedecer. Los demonios tienen que obedecer a Dios. No porque se hayan rebelado, no porque no estén más en los cielos, no porque hayan caído Satanás y la tercera parte de los ángeles no obedecen a Dios. Dios todavía les da órdenes y ellos tienen que obedecer. Les da permiso. De otro modo no le hubiesen pedido permiso: déjanos meternos en los puercos. Hubiesen hecho lo que quisieran si al fin y al cabo respondían al diablo. Pero Dios, el Señor, les da permiso. O sea, esto me lleva a la conclusión que Dios le permite a Satanás en ocasiones desatar el caos, pero no permite que triunfe. Romanos 8:28 dice: y sabemos a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Están hasta ahí, sí o no? Esto es
a los que conforme a su propósito son llamados. Dios promete que todas las cosas van a estar bien, no dice cada una de las cosas. Esto es importante porque los sucesos aislados pueden ser malos, pero Dios promete que el final va a ser bueno. Todas las cosas que te ocurran ayudan a bien. No es que cada cosa va a ser buena. Te van a ocurrir días malos, días buenos, pero Dios te da una promesa. Todo lo que te ocurra va a terminar en bendición. Vas a triunfar. Las cosas buenas y las cosas malas. Eso es, todas las cosas ayudan para bien. Eso debería alentarnos. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? No cada una de las cosas, todas las cosas. En nuestra vida tenemos, por ejemplo, algunas cosas cotidianas que nos hablan de esto. Cuando tomas una taza de café, no dices, cuando dices qué rico el café, no estás diciendo qué rica es la bolsa que contiene los granos traídos desde Colombia por Ramón Valdés. No dices, es que los granos son muy buenos. Tampoco cuando dices qué rico café, no dices qué agua caliente tan sabrosa. Tampoco dices qué buena cafetera que compramos, qué buen filtro tiene el café. Lo que está diciendo es que los ingredientes trabajan juntos. Cuando la bolsa se abre, los granos se muelen, el agua se calienta a la temperatura adecuada y entonces tú estás diciendo qué sabroso el café. Estás hablando de la cooperación colectiva de todos los elementos para crear un café rico. Entonces te dice, ¿te tomaste un rico café? Sí, el café estaba rico. Para llegar a un rico café tuvo que intervenir los granos, el agua, la buena cafetera. Nespresso tomo, si algún día me quieren regalar, dicho sea de paso, el Señor me dice que te lo diga. Todos esos elementos juntos hacen que tomes un buen café. Cuando Pablo le escribe a Roma le dice, todas las cosas ayudan para bien. A lo mejor la molienda del café va a ser dura, el agua caliente no te va a gustar, pero al final va a quedar un café sabroso. Todos los elementos en conjunto ayudan para bien. Ahora, nada en la Biblia nos haría llamar bueno a una hambruna, a un ataque al corazón, a un derrame cerebral, a un ataque terrorista, a un accidente. Son calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Por el contrario, el mensaje de la Biblia, en especial la historia de José, nos compele a creer que la mezcla de todas esas cosas, de esos ingredientes, van a hacer algo bueno. José le dice a Faraón, viene un tiempo de hambruna tan fuerte que te van a hacer olvidar los buenos momentos. Nos van a hacer olvidar los buenos momentos que pasamos. Pero Dios decretó la hambruna y el tiempo de la abundancia. Ahora, ¿qué es bueno para Dios? Vamos a dejar que Dios defina lo que es bueno. Porque si a mí me preguntan qué es bueno, mi definición de algo bueno es comodidad, confort, que me vaya bien, tener salud. ¿Cuál es la definición de algo bueno para Dios? El caso de su hijo, la vida buena consistió en sufrimientos, en tormento, en cruz, en muerte. Dios mezcló esos ingredientes para producir la gloria de Dios y tu salvación y mi salvación. Al final fue bueno, después de la cruz fue bueno. Ahora, la molienda de café, el agua hirviendo, el aplastar los granos fue la cruz, el sufrimiento, la tortura, la sangre, el escupir, la humillación, la vergüenza. Tú dices, eso no es bueno, eso no puede provenir de Dios. Pero Dios estaba mezclando todos esos ingredientes eternos para que hoy tú y yo tengamos vida eterna. Entonces la vida así termina siendo sabrosa, Dios sabe, ¿sí o no? Ahora, ¿Dios puede cruzar la línea? Sí, porque Él es Dios. Y esta mañana hay que decidir si confiamos en Él o no. Él puede cruzar la línea y a ti y a mí no nos quedará otro camino que decidirnos. No podemos decir, no, hay cosas que yo a Dios no se las voy a permitir. ¿Y qué? La preocupación que tiene Dios. Yo mismo he predicado, no, hay cosas que yo sé que Dios no hará contra mí o claro, no lo hará Él adrede contra mí, bíblicamente hablando, pero yo decía, hay cosas que Dios jamás va a permitir, porque me ama demasiado. Y esto es un punto que por no ser predicado bien desde nuestros púlpitos, la gente luego se frustra. Si predicamos un mensaje barato, es aquel mensaje donde sacamos parte de la verdad y le decimos solo lo que le gusta a la gente.
Esto es como un chef que solo cocina cosas dulces, cosas que aparentemente son ricas, pero no hay nutrientes. Y si no tienes una dieta de vegetales, una dieta de carnes, una dieta de pescado, lo más probable es que tu salud al final del día lo resienta. Y si como pastor yo quisiera tenerlos alegres a todos, les diría: hermano, Dios quiere que vivas feliz en esta tierra, y sí que quiere, pero compararía la felicidad a que siempre tengas dinero en el banco. Diría: hermano, Dios quiere que tengas tu auto del año. Y hay gente que a lo mejor nunca va a tener un auto del año. Es más, ni auto va a tener. Ni del año, ni del siglo pasado. ¿Qué hace esa persona que no puede acceder a un auto? Empieza a pensar: estoy haciendo las cosas mal. O lo que es peor, Dios no es bueno conmigo. Yo he visto sanidades, las vemos periódicamente en la iglesia. Tenemos testimonios y testimonios. Dios me sanó, la metástasis se fue, el cáncer desapareció, el tumor. Aquí tenemos testimonios vivos de lo que Dios hace. Pero soy consciente que también tenemos personas en sillas de ruedas, a las cuales le tenemos que poner un sitio para discapacitados o capacidades especiales. No deberíamos tenerlo si pensáramos que el que está en silla de ruedas, Dios no es bueno con él o está metiendo la pata. Allí es cuando el evangelio se tiene que profundizar. ¿Qué piensa un papá que tiene un hijo con una capacidad distinta a los demás? ¿Hicimos algo mal? Cuando lo gestábamos, ¿estábamos en pecado? Eso yo lo escuché en varias congregaciones cuando jovencito. Un niño nacía con una anomalía y decía: es el pecado de los padres, porque ella se casó embarazada. Desconociendo los principios divinos, que Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, que el pecado de los padres no pasará hasta la próxima generación, si no estaríamos fregados la mayoría. Estaríamos en el horno todos. Imagina si cargaras con los pecados del viejo. Imagina si cargáramos con los pecados de la vieja. ¿Hay algo que debamos saber? Sería terrible. Ese evangelio se creó, ese falso evangelio, para asustar a la gente, para tenerlas bajo un yugo. Si pecas, te vas a ver como Dios que quita la mano y te vas a quedar rengo. Entonces venía el hermano: ¿y cómo fue el pecado? Es terrible. Y vemos a un Dios como si fuese un policía cósmico, esperando que te equivoques y luego castigarte y darte una lección moral. Y Dios no es eso. Tampoco estoy diciendo que podrás hacer lo que quieras, porque Dios al que ama disciplina, pero habla de disciplina, no de castigo. Te ama. Amas como tú amabas a tu hijo, a tu bebé, cuando se hacía encima y decías: ese olor nauseabundo no puede venir de nuestro apellido. Sí, viene. Pero tú no lo despreciabas, no lo descartabas, no lo reemplazabas. Ese es el amor de Dios. Ahora, si yo interpreto que Dios en algún momento va a cruzar la línea y lo interpreto como que eso es ausencia de bondad, voy a pasarla mal. Vuelvo al blog de Christine Taylor, esta mamá que les conté, que les mencioné antes. Ella concluye su declaración en internet con estas palabras. Dice: he pasado muchas semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran cosas terribles en mi familia. La única conclusión a la cual arribé, con la ayuda del Espíritu Santo, es que tengo que renunciar al límite que le puse a Dios. Tengo que renunciar a mi límite. Si voy a estar con el Señor, tengo que ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella, al control de Dios, sin pensar en los resultados. Mi vida y mi familia está en las manos de Dios. ¿Lo crees? Mami, papi, ¿le das tus hijos a las manos de Dios? Bueno, entonces los sueltas. Te va a pasar con un médico o con un abogado. Si alguna vez vas a consultar a un abogado, y yo lo tuve que consultar muchas veces por temas laborales, el abogado me dijo, entre otras cosas: Dante, eres muy intenso. No sé dónde sacó eso. No me estés llamando todos los días. Y yo le decía: José, que te tengo que llamar, José, porque estoy intranquilo. ¿Te llamaron del juzgado? ¿Qué dijeron? Dante, si yo soy tu abogado, yo voy a cobrarte por esto, no te lo hago gratis. Si yo soy tu abogado, te desentiendes. Al final de cuentas te voy a decir si ganaste el caso o no.
Y a mí no me gustaba, me producía una ansiedad. Y con Dios somos similares. Te entrego a mis hijos, pero me los cuidas, ¿eh? Que no se me hagan rebeldes, ¿eh? Y ojo con quién que se van a casar, ¿eh? Que no me traiga una loquita, ¿eh? Te lo entregué a ti, Señor, ¿eh? Dios dice, o me lo entregas, o te lo quedas y lo crías a tu manera. Y que te vaya bien. Entonces esta dama dice, yo tengo que renunciar a los límites porque el Señor me ha hecho entender que no se han trazado líneas que Dios no pueda cruzar, ni hemos hecho un trato juntos. Yo sola firmé el contrato, Señor, hasta aquí es lo que aguanto. Y yo entregué mi vida al Señor. Y así donde había pánico, cuando entrego mi vida completa al Señor, ahora hay paz. Y donde había ansiedad, ahora impera la calma. Porque he entendido de que le he dicho, Señor, está bien, lo que tú hagas va a estar bien. Porque debo creer que todas las cosas me van a ayudar para bien. Eso es confiar en el Señor. Al final, como tu abogado, el Señor te dice, yo te voy a dar el resultado. Mi abogado encima no me podía decir si yo iba a ganar el caso o no. Me decía, no me molestes hasta que no tenga un resultado. Aquí nuestro abogado dice, tranquilo, no me vengas a orar por lo mismo. Si me entregaste tu familia, tu salud, tu finanza, confía. Pero es más, a diferencia de los abogados terrenales, te digo, todas las cosas te van a ir bien. Te va a ir bien. ¿No deberías agradecer a Dios por eso? Ahora, todos en algún momento nos vamos a encontrar en esa intersección de la vida. ¿Es Dios bueno cuando las consecuencias no lo son? ¿Por qué se llevó mi padre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermana? ¿Es bueno Dios todavía? Porque si cada año te debates con el dolor de por qué, estás diciendo tú eres un Dios malo. Y tras el dolor que tienes le agregas un conflicto con Dios que no quieres tener. Dios dice, sigo siendo bueno. Dios es bueno durante las hambrunas o los banquetes. Yo te daré la respuesta. La respuesta es la única foto de Dios que existe, Cristo. Esa es la respuesta. ¿Quieres conocer la respuesta clara si Dios es bueno en cuestión de sufrimiento y en cuestión de que te vaya bien? Mira a Jesús. Y Él presionó la piel lacerada de un leproso, sintió las lágrimas de una mujer pecadora que lloró, inclinó su oído a los hambrientos, lloró ante la muerte de un amigo, detuvo su caminar para atender las necesidades de una madre afligida. Cristo no retrocedió, ni corrió, ni se aisló ante la presencia del dolor. Todo lo contrario, no pasó su ministerio dentro de una burbuja, ni predicó desde una isla desértica, aséptica o libre del dolor. El Señor estuvo con el dolor y tomó de su propia medicina. Él jugó con sus propias reglas. ¿Tienes discusiones sin sentido en la familia? Jesús las vivió. Sus propios hermanos no creían en Él. ¿Sientes acusaciones de gente celosa? Jesús las supo tener, con aguijonazos fuertes. ¿Has vivido una muerte aparentemente sin sentido? Observa la cruz. ¿Por qué venimos a la iglesia y nos olvidamos de la cruz? La cruz no es un símbolo, no es el símbolo de Nike, no es el logo de Coca-Cola. La cruz no es lo que devino luego de una reunión de marketing y de branding para que tengamos algo que nos identifique. La cruz es tortura. Es muerte. Y Cristo no te exige nada que Él no haya experimentado Él mismo. Él no te pediría que tú atravieses el dolor, el valle de sombra y de muerte, que lo atravieses, que al otro lado está la luz, si Él no lo hubiese pasado. Si Él hubiese sido Mahoma, si Él hubiese sido Confucio o hubiese sido cualquier otro líder religioso, quizás sería ingrato que Él diga, tendréis que pasar aflicción. ¿Por qué si Él no la ha pasado? Pero siendo Dios se rebaja y pasa aflicción y luego te dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahora tú dices, ¿y por qué me va a pasar eso? La única explicación que nos debe el Señor es porque yo soy bueno, créeme. Porque estoy pensando en ti en un resultado final. ¿No será que el problema radica en nuestra corta perspectiva, en que no podemos ver la vida completa? Estaba leyendo que George Frederick Handel había compuesto la famosa obra musical El Mesías y tenía esa obra 200 páginas. Imagínense las partituras, 200 páginas. Y yo imaginaba que la esposa de Handel agarra
una de las páginas, una sola, la encuentra en el piso, se le cayó del gran libraco que tenía, se le cae una página y encuentra un compás en tono menor. En toda la página solo un compás en tono menor. Y vamos a suponer que ella va con ese fragmento de disonancia en la mano, se acerca al estudio del marido y le dice: esta música no tiene sentido. Qué mal compositor que eres, viejo. No tiene sentido. Y está mirando solo una página. ¿Qué habrá pensado él? Habrá pensado: mujer, tú terminas de hacer lo que tienes que hacer, ve. Te estás perdiendo 199 páginas. Ella está mirando solamente la disonancia, un fragmento de disonancia en la mano. Y quizás Dios nos ve igual cuando nosotros vamos como la señora ante Él y señalamos el tono menor. Nuestro hijo enfermo, unas muletas, la hambruna, un divorcio, un dolor. Señalamos eso y decimos: Señor, no tiene sentido, no tiene sentido. No estás leyendo la partitura. Te estás perdiendo la sinfonía. El Señor te dice: de toda la creación, ¿qué has visto para poder opinar de que no soy bueno? Y vamos con una hoja. Esto no tiene sentido, no es música, no es música. ¿Cómo con una hoja le dices al Señor qué es música y qué no es música? Si no has visto nunca la sinfonía. Job le dice al Señor: Señor, mira lo que me pasa. ¿Qué te pasa? No eres bueno. Y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? No está esperando Dios una respuesta. Es como un padre diciendo a una madre, diciendo: ay, el señorito, ¿dónde estaba cuando lo estaba pariendo? ¿Dónde estabas tú cuando acomodé el cosmos en su lugar? ¿Quién eres para cuestionarme? Le está diciendo Job: ni entiendes lo que yo estoy haciendo, ni siquiera contigo. No me voy a sentar a debatir contigo. Y nosotros vamos con la disonancia, vamos con la única hojita que entendemos. Ay, Señor, Señor, ¿por qué las muletas? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi empleo? Y vamos con la única disonancia, no entendiendo la sinfonía. ¿No será que nuestra perspectiva es demasiado corta? Que solo estamos viendo un pedacito, una mirilla de la puerta y por eso no entendemos. ¿Será que habrá alguna explicación para el sufrimiento que no podamos entender? ¿Qué dirías tú si la respuesta de Dios a las preguntas a por qué has sufrido o estás sufriendo supera los megabytes de tu pobre mente o de mi pobre mente? Tal vez la explicación la vamos a entender en el cielo, porque ahí no habrá límite de megabytes. Vamos a entender por qué. De haber tenido las piernas fuertes me habría perdido. Ay, mira los que logré tocar en aquel sufrimiento en el hospital, todos los que te conocieron porque tú me llevaste ahí. Por eso la cárcel, por eso nunca me llegaron los papeles. Debí haber vivido esa experiencia con gratitud, diciendo: tú sabes todo, Señor, mi estatus migratorio no te es ajeno. ¿O creen que Dios disfruta a la mañana y dice: ja, 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 indocumentado? No disfruta eso. Dios no trabaja para migraciones. Dios sabe tu estatus legal. A Él no se le escapa eso. ¿Por qué no te llegan los papeles? ¿Por qué no logras la residencia? ¿Por qué no tienes la salud como debieras? ¿Por qué no tienes la familia que quisieras? ¿Por qué no tienes el empleo que tienes? Porque Dios sabe, Él es soberano, Él sabe. Tú tienes que decir: basta de ponerte límites, Señor. Si yo te entrego la vida, te la entrego y haz de mí lo que quieras como el alfarero. Desármame, ármame, vuélveme a armar. No sé si todo el mundo estaría dispuesto a decirle esto al Señor. Imagina que yo te digo: te invito a vivir un día de tus sueños. 24 horas en una isla, no sé, Malibú, Tijuana. En una isla paradisíaca, donde no hay preocupación, la comida que más te gusta, las actividades que más te gustan, como un spa. Entras a la mañana y sales 24 horas después. La única condición que te digo: vas a tener una milésima de segundo de incomodidad. Tú me dices: ¿por qué? Bueno, porque es la condición. Por razones que no te puedo explicar, hay que comenzar el día con una milésima de segundo de aflicción. No sé, una maleta pesada, que no puedes abrir la puerta del hotel. Vas a tener una milésima de segundo de dificultad. Pero después todo el día la vas a pasar feliz. Nadie diría: ay, no, si tengo que cargar una maleta pesada no voy. Tú dirías: por una milésima de segundo, 24 horas de felicidad, claro. ¿Aceptarías la propuesta? Claro. Una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. Y en el reloj de Dios estás viviendo una milésima de segundo.
En el reloj de Dios, 80 años, 90 años son una milésima de segundo. Entonces Dios, que es tan grande, dice, y aguantate la incomodidad de la maleta pesada que te tocó. De hijos un tanto desobedientes, de un cónyuge ingrato, de la casa que todavía no llega, de unas muletas, de una salud frágil, de tener que vivir a insulina, de tener que soportar todas las mañanas tomarte 3, 4, 7, 8 pastillas para poder mantener tu organismo en funcionamiento. ¿Y por qué? Porque es una milésima de incomodidad. Tu vida es un vapor. Tu vida, dice la palabra, y mi vida, dice el proverbista, es un chasquear de los dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú vas a ser eterno. Tú sí vas a durar para siempre. ¡Aleluya! Las aflicciones de este tiempo presente, dijo Pablo a Roma, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por eso el tipo Pablo se hizo un superhéroe. Lo metían en la cárcel, lo azotaban y no lo podían quebrar. Claro que le dolía. No era Superman. Pero no lograba el procónsul romano, el César, quebrar a este hombre. En aflicciones, en persecuciones, en frío, en desnudez. El tipo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. Tengo una gana de morirme, pero por amor a ustedes no me voy a morir. Para mí el morir es ganancia. Mas voy a seguir hasta que acabe la carrera. Uno dice, pero qué seguridad. Yo me aguanto un naufragio. El segundo, estoy dudando si Dios me ama. El tercero, me voy de la iglesia. Una cárcel me aguanto. Azotes. Cárcel y azote. Ah, Señor, te pasaste conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo soporta cárceles, naufragios, azotes. Y dice, sí, ¿qué me importa? Si yo me voy a la gloria. Es un tipo indestructible. Es un tipo que sabe lo que tiene. No sé si alguna vez te tocó tener algo de dinero en el banco prudente como para no preocuparte si te despiden del empleo. La mayoría quizás ha tenido lo suficiente para el día, para la semana. Pero quizás en algún momento en tu vida cobraste la venta de una casa, un salario atrasado, una herencia, y de pronto en tu cuenta aparecieron una cifra mínima de 5 ceros. O de 4 ceros, lo cual ya estaría bien. Tú dices, no lo voy a usar, no lo voy a utilizar. Pero caminas con otra seguridad. No es lo mismo aquel que se entera un viernes que tiene que juntar las cosas de su escritorio y la vida ya no será como antes porque lo acaban de despedir sabiendo que no sabe cómo pagará la renta el próximo lunes, a aquel que dice, bueno, en todo caso he hecho mano de los $100,000 que dijimos que no vamos a tocar en el Bank of America. Tienes una seguridad. Esa seguridad frívola, si se quiere, que te darían una cifra de 5 o 6 ceros, debería ser nada comparada a la seguridad que tienes con la vida eterna. Debería ser indestructible, debería ser inmune a las amarguras. No digo que vas a celebrar lo que te pase como si fuese alguien que te guste el dolor, no lo vas a celebrar. Pero tú deberías decir, no importa, no me ha tocado ahora pasar un día bueno, me tocan los días malos. No es esta mi mejor temporada, pero con todo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya mantenimiento en los lagares, en ningún sitio, con todo yo me alegraré en el Señor, porque me voy de aquí, estoy de tránsito. ¿Para qué me voy a preocupar si no es mi destino final? Esa es la mayordomía bien entendida. Disfruta el auto del año, pero si tienes que tomar camiones, disfruta tomar camiones. El VAS. Disfruta cuando te puedes comprar una ropa linda y disfruta cuando tienes que remedar la misma ropa. Yo tuve el mismo pantalón, de verdad no me estoy haciendo el pobrecito, yo tuve el mismo pantalón desde los 6 años hasta los 12. Ahora les explico cómo. Mamá agarró el pantalón de 12 de mi hermano que me llevaba exactamente 6 años y me lo dijo, hijo, es la hora de que lo uses. Ya venía con una usada de 5 o 6 años. Mi mamá agarró el pantalón, tac, 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 hasta la rodilla tenía la botamanga doblada para adentro. Y entonces pegaba el estirón cuando ella me veía así, recién cuando me veía así al colegio, recién así,
Agarraba y decía, es hora de bajar. Y me bajaba. Pegaba otro estirón, es hora de bajar otro poco. Y se iban haciendo unas rayas. Mi jean era celeste y azul marino. De verdad. Nunca me preguntaron la edad. Las maestras contaban las rayas como los árboles. 9 años, Gebel. Sí, ¿cómo sabe? Y hay 9 rayas. Se me rompía acá. Se le ponía unos parches. Se rompía el parche. Parche arriba del parche. Yo llegué a ser Robocop. Yo iba así. Tuve que aprender. Acá estoy. No estoy traumado, creo. Si me viera la vieja con traje verde. No estoy traumado. Salí adelante en la vida. Entendí que la felicidad no pasaba por mejores pantalones. La felicidad no pasaba por tener la mochila del año, los lápices del año. Y creo que hay un momento en la vida en que damos por sentado lo que tenemos al alcance de la mano de parte de Dios y nos volvemos desagradecidos, ingratos y ponemos cara de trasero cuando Dios no nos bendice. ¿Y saben qué hace Dios? Te deja la cara de estreñido para que aprendas. Cuando te sonrías a pesar